buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, segunda emisión de esta temporada 2016. Y hoy un programa exclusivamente de libros, ¿eh? Tenemos 3 libros de los que vamos a hablar y sus 3 autores, uno por bloque. La primera es una importante escritora argentina que vive hace muchos años en el exterior. Y el libro se llama Vivir entre lenguas, se habla justamente de eso, ¿no es cierto? De vivir un poco acá, un poco allá, un poco en inglés, un poco en castellano. Ahí la presentamos. Silvia Molloy nació en Buenos Aires, pero desde hace muchos años vive en Nueva York. Escritora y ensayista, es autora, entre otros títulos, de En breve cárcel, El común olvido, Desarticulaciones y Poses de fin de siglo. Vivir entre lenguas es su último libro publicado. Bueno, usted sabe que Silvia Molloy vive hace muchos años en Estados Unidos. Cada vez, por suerte para nosotros, viene más seguido a la Argentina. Ahora sacó un nuevo libro, vino con su nuevo libro Vivir entre lenguas, donde habla justamente de todo esto, ¿no es cierto? ¿De qué significa vivir entre lenguas? Porque es bilingüe o trilingüe, ahora nos va a contar. Yo sé que participó además estos días que está en Buenos Aires en los homenajes que se organizaron por los 100 años de la muerte del poeta Rubén Darío. Y yo te pido, Silvia, que nos cuentes un poquito de ese seminario y cuál es tu visión hoy de Darío para recordarlo en el programa, pues son los 100 años, ¿no? Bueno, lo que fue muy interesante del Congreso es que no se trató simplemente de un homenaje, digamos, un homenaje al poeta muerto, sino un repensar a Darío, repensar la modernidad de Darío y repensar las relaciones del texto de Darío con el mundo en que vivimos, ¿no? Y la poesía actual. Así que fue realmente muy provocador intelectualmente. Es decir, no rendirle culto a la estatua, digamos, sino dialogar con Darío. Fue sobre todo un diálogo. ¿Tiene vigencia hoy la poesía de Rubén Darío? Yo creo que la poesía de Rubén Darío tiene vigencia en la medida en que sepas soltarla de las amarras que la fijan, porque parece a veces rimbombante o parece un mundo clausurado, cerrado, pero yo creo que se trata de sacar de aquí y allá. Y una cosa que sí tiene vigencia, me parece, además de la poesía, y acaso más que la poesía, son las crónicas. La prosa de Darío es una fuente de sorpresas. Claro, se lo conoce más como poeta, pero tiene varios libros de crónicas. Muchos libros de crónicas, porque era la época en que los poetas para subsistir escribían en los diarios. En los diarios, y Martí escribía en La Nación. La Nación, sobre todo. Y también Darío tiene muchas crónicas de La Nación. Pero son lindísimas. Darío escribió en La Nación durante décadas. Sí. ¿Y te parece que es muy rescatable, muy interesante hoy? Muy rescatable, sí. Tiene un libro que se llama Los Raros. Tiene un libro que se llama Los Raros, que son como retratos de figuras de fin de siglo, de escritores. Pero tiene además, cuando pensamos que Darío vivió tanto tiempo en París y que fue testigo del paso del siglo XIX al siglo XX en el mismo París. Y es muy interesante porque él trae la mirada del latinoamericano, el que viene de afuera, ¿no? Entonces está tratando, por un lado, de escribir lo que ve y explicar lo que ve a un público latinoamericano, pero también son testimonios de la modernidad en sí. También de estar escritas en francés, las leería un público francés también. ¿Vos decís? Sí, también. Sí. Bueno, vaya a saber si hoy se consiguen las crónicas de Darío, no estoy muy segura. Sí. Capaz que este año se reeditan con el aniversario. Bueno, creo que hay un proyecto de reedición de Darío que sería buenísimo. Sí, es importante, ¿cierto? Sí, absolutamente. Sí. Bueno, vivir entre lenguas, perdón, vamos y entre líneas también. También entre líneas, por algo lo dije, digo. Vos contaste acá la otra vez que estuviste en el programa esta cosa del bilingüismo, pero seguramente hay gente que no lo vio, así que lo volveremos a explicar.
explicar. Vos te criaste de chica, ¿cómo era? A ver. Yo me crié de chica manejando dos idiomas, porque mi madre era, si bien hija de franceses, no hablaba francés, habían dejado de hablar francés los padres. Para integrarse, suponte, acá. Supongo que para integrarse. Sí. A los mayores les hablaban en francés, después un buen día dejaron de hablarles en francés y los más jóvenes, mi madre entre ellos, entendían perfectamente, pero no hablaban. Ajá. No hablaban. Mientras que en el caso de mi padre, y yo creo que los ingleses, sobre todo en esa época, se aferraban más a la lengua, sí. Hablaban inglés en la casa, y él hablaba inglés con las hermanas, y si bien era perfectamente bilingüe, digo, es curioso, porque con la familia de él hablaba en inglés, con la mujer hablaba en castellano, y con sus amigos eran todos, no eran ingleses. Ah, no eran ingleses. No. Ah, porque son bastante comunidades, ¿no? Sí, pero la mayoría de sus amigos o eran compañeros del colegio, fue al Nacional Buenos Aires. Ah, no fue a un colegio inglés. No fue un colegio inglés. Claro, sí. eso es. Eso fue muy raro, porque ahí pienso, ¿por qué lo habrán mandado al Nacional Buenos Aires cuando todo lo demás era tan anglófono? Sí, ¿no? sí. Bueno, se dio así. ¿El apellido Molloy es inglés? El apellido Molloy es irlandés. 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 Ajá. Mi abuelo vino de Irlanda, no me acuerdo exactamente cómo, en los años 1880 por ahí, y se casó con una escocesa, que no sé cuándo habían venido ellos, no he podido rastrear sí. Y entonces vos de chica hablabas castellano y hablabas inglés. Eso mismo, sí. Te criaste así, o sea, bilingüe, y después incorporaste el francés. Y después incorporé el francés, además porque yo quería aprender francés, pedí, incluso insistí en aprender francés, porque sentía que mi madre había perdido una lengua, y entonces quería aprender esa lengua perdida por mi madre como para restaurar una falta, digamos, ¿no? Ahora yo pregunto, una lengua aprendida nunca es la lengua inicial, ¿no es cierto? No. ¿Vos tenés la misma, soñás en francés? No. Yo no sé en qué sueño, francamente. Yo no sé si sueño, vas a decir. Claro, pero digo, lo que sale así, ¿qué es? Lo que sale cuando vivía en Francia, y viví en Francia muchos años, ¿es eso, ahí sí, salía, era, digamos, la lengua preferida, pero después pasó a ser relegada. Y ahora te diría, es una lengua que hablo perfectamente cómoda, pero que es una lengua más bien de lectura, más que una lengua... ¿No escribiste en francés? Escribí un libro en francés, Ajá. que fue mi tesis de doctorado, que luego se publicó. Porque lo hiciste en una universidad en Francia. Y lo hice en la Sorbona. Claro, sí. bueno, vamos a decir eso además. Silvia Molloy todos estos años trabajó en las más prestigiosas universidades, sobre todo americanas, ¿no es cierto? Americanas sobre todo, sí. ¿Enseñando qué? ¿Literatura? Literatura latinoamericana y literatura comparada. Ajá. Sí. ¿Vos te fuiste en qué año de acá? ¿En los 60? Yo me fui la primera, porque hubo varias partidas. Ahora tendría que escribir un libro no solamente sobre las lenguas, sino sobre las partidas y los retornos. Es lindo eso. Porque la primera vez me fui en el 58 para estudiar en Francia. Hice la facultad en la Sorbona. Y eso fue en el 58. Después volví en el 62 y estuve aquí del 62 al 67. Y yo buscaba trabajo, buscaba sentarme, pero ¿Acá? pero no me reconocían los títulos, porque era una época así muy nacionalista en la universidad. No te dejaban entrar en la UBA, por ejemplo. En la UBA no me daban, decían, Francia, no hay equivalencia posible. Así que no daba clases en la Alianza Francesa, daba clases privadas, pero no podías entrar en el mundo académico. No podía entrar en el mundo académico. Claro. Y en esa época en Estados Unidos había como una demanda de profesores de todos lados que vinieran.
y conseguí un puesto en Estados Unidos, y era un puesto que me lo garantizaban por 3 años. Y una de mis mayores preocupaciones era, ¿qué pasa si yo me quiero volver antes? Si al cabo de un año me quiero volver, ¿puedo romper el contrato o no? Y mira, me fui quedando y acá me tenés. Que hace 40 años, Sí. qué sé yo. La vida, ¿no? Sí, la vida, más de la mitad de mi vida, sí. Las cosas a veces se dan en una dirección o en otra, pero digo, Sí. esta cosa de que volvés seguido, ¿pasó todo el tiempo o es en los últimos años? Porque yo quiero decir que actualmente se la conoce mucho a Silvia Molloy, pero antes no era tan así. No, es verdad, es verdad. Algo cambió, porque te Sí. empezaron a reeditar los libros. Sí, además porque me di cuenta cuando empezó, digamos, mi escritura de ficción. Bueno, ocurrió algo, que fue que, a pesar de haber escrito esa tesis en francés, me di cuenta que yo quería escribir en castellano. Y quería escribir crítica en castellano y quería escribir ficción en castellano. Y así, paralelamente, el mismo año prácticamente, empecé a trabajar en 2 proyectos, uno de ficción y uno de crítica, Las letras de Borges y En breve cárcel. Es tu primera novela. Que En fue mi breve primera cárcel. novela. Sí. Así que los 2 proyectos surgieron, es decir, la necesidad de escribir en castellano fue tanto de crítica como de ficción. De ficción y paralelo, además. Y paralelo, sí. En general trabajo, Bueno, llevo porque 2 proyectos. Es como tener 2 hornallas prendidas al mismo cocinar tiempo. simultáneamente. Sí, sí, sí. Porque además los temas también se entrecruzan, los temas de tus Absolutamente, ensayos con los que tratas en las novelas, sí, ¿no? Sí. Ya los géneros, dividirlos tan estrictamente Sí, es no, complicado. no. Esta Bueno, novela... Eso sí. pasó con este libro, porque me decían, ¿a qué género pertenece? Yo decía, yo no sé. Pero me decían, porque no es una novela. Decían, no, novela no es. Se puede decir que es autobiográfico también. En todo caso, son como pedacitos autobiográficos. Pero tus sí. novelas también toman partes de tu vida. Sí, sí. ¿No es Uso cierto? mucho. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no sé inventar demasiado bien. Como no algunos autores vienen acá y me dicen, yo no tengo imaginación. Sí, yo no Bueno. tengo mucha imaginación. Trabajo pero con el material Pero de tengo la buena vida. memoria. Entonces Claro, y pienso- observación. Y observación. Y tengo tantas cosas que me han llamado la atención y que he archivado en la memoria que las voy sacando. Y van saliendo Sí, y se sí. entrecruzan. La primera novela acá no se publicó en España primero. Se publicó en España. Acá creo que no la quisieron publicar. No la quisieron publicar. Es una relación homosexual, vamos a decirlo, que en ese momento era como un No, escándalo. sí. Y salió en España. Salió en España, en Seix Barral, y luego, bastantes años después, hubo una primera edición en castellano. Sí. Pero esa también Acá, circuló poco. Era acá, una editorial digo. muy chiquita, circuló muy poco. Simurg, sí, Simurg. que no tenía demasiada visibilidad. Sí. Y después, poco a poco, se publicó en México, en Alfaguara, y después Ricardo Piglia la eligió para la serie esta. La serie de... ¿Cómo se llama? de Recién Venido. Recién Venido, que sacó Sí. con el Fondo de Cultura Económica, que reivindica un montón de textos Sí. que no circulan demasiado y merecen, Eso, a criterio sí. de Piglia, circular y Sí. estar, ¿no? Y, Es lindo, muy lindo ahí proyecto. aparecieron libros Sí, importantes. Sí. y ahí salió esta novela. Y ahí salió la novela. Y a sí. partir de ahí se te empezó a conocer Yo más, creo me que sí, parece, yo creo que acá. sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Qué pasó? Digo, la siguiente novela salió muchos años después, ¿o no? La siguiente novela salió unos cuantos años después, sí, Sí. muchos años después. Muchos años después. La segunda novela salió en el 2000. Mira, recuerdo que la estaba terminando, recuerdo muy bien cuándo la estaba terminando, porque coincidió con el ataque a las Torres Gemelas. Y fue una cosa tan impactante para todo el mundo y tan desquiciador que uno no sabía qué hacer, ¿no? Olías el
el olor a quemado de los edificios llegaba por toda la ciudad, se olía ese olor. Y yo me acuerdo que estaba en casa y en Nueva York y pensé, bueno, ¿qué voy a hacer? Y pensé, voy a terminar la novela. Pues la tenía, que la termino, no la termino. Y ahí me puse como un acto, no sé cómo decirte, De salud. De salud, exactamente. Sí. Este es el común olvido. El común olvido, sí. Sí. ¿Vivís lejos de ahí de las Torres Gemelas? No demasiado lejos, lo suficientemente para oler, te digo, el olor. Y para ver cuando ocurrió el ataque, la gente que venía caminando desde la punta de Manhattan venía subiendo con la mirada ausente. Eso es una de las cosas que no olvido, de haber visto esa gente caminar, porque no había medios de transporte, no había nada, ¿no? Muy impresionante. No escribiste sobre eso, ¿no? No, a lo mejor algún día lo haga, pues la imagen de esa muchedumbre que venía caminando con la mirada totalmente en blanco, como muertos, fue muy impresionante. No me deja. No te deja. No. Las novelas, ya creo que dijimos, las escribe en castellano, los ensayos pueden ser en inglés o en castellano. Sí. ¿Qué pasa? Porque acá el libro es muy gracioso, porque además hay juegos de palabras que te hacen ver un cartel y leerlo en otro idioma, por ejemplo. Sí. Qué sé yo, hay algo, y hey, ¿no? Que es eno. Sí. Entonces, esas cosas, hay varias de esas y son muy graciosas. Sí, pues me pasa, me sigue pasando. Se te cruzan los... Se me cruzan, es decir, ¿en qué leo? Claro, ¿en qué leo? ¿En qué pienso? Sí, también. sí. ¿Qué cassette me pongo, no? Sí. ¿Y no da una cosa de desarraigo un poco todo eso? ¿Cómo? ¿Desarraigo no da? Da. Porque sos de acá, de allá, ¿no es cierto? Soy de acá, de allá y se te complica la vida bastante. Porque por un lado está la cosa de desarraigo, que uno no es del todo de un lugar o del otro, que uno siempre está entre. Y eso que puede parecer al principio como una gran libertad, bueno, y aquello que decían, yo soy ciudadano del mundo, claro, no pertenezco a ningún país. Bueno, tiene un atractivo también. Con el tiempo, pero no. Con el tiempo se va transformando en otra cosa. Con el tiempo se tiñe de nostalgia esa supuesta libertad y pensás, bueno, pero y allá, pensás en el allá, pensás en donde no estás, ¿no? Más y más. Pero por ahora te funciona este de ir y venir. Por ahora me funciona y me gusta y tengo, no sé, me siento no me siento sola en ninguno de los dos lugares. Tenés amigos en los dos lugares. Tengo muchos amigos. Y acá un gran reconocimiento. En Estados Unidos supongo que también lo tenés en el mundo académico. En Estados Unidos, sobre todo en el mundo académico. Porque es difícil para un autor extranjero entrar ahí en el mundo editorial, ¿no es cierto? Además no... es muy difícil... el problema de la traducción es muy difícil. Es decir, la política de la traducción en Estados Unidos es sumamente mezquina, sumamente narrow-minded, como dicen, es decir... con anteojeras, mente angosta. Exacto, sí. Exacto. Y no miran más allá de ellos mismos. Y no se arriesgan, o si no... lo que se traduce tiene que adaptarse a cierta idea preconcebida de lo que el lector puede tener. Así que las cosas no... Si cabe, pero muchas veces no... La mayoría de las veces se pierde el texto. Piglia, para volver a él. Sí, hay traducciones, pero no se lo conoce. No se lo conoce. ¿A quién conocen? A Bolaño lo deben conocer, ¿no? A Bolaño lo conocen y Bolaño, siempre el escritor de afuera, y en este caso el latinoamericano, entra por algún packaging, algún paquete que le arman. Es decir, en la época de Borges era la literatura fantástica, etc. En el caso de Bolaño prendió por la cosa de los nazis
en América Latina. Mirá. Eso que todavía es una fuente de curiosidad. Claro, entra por el tema, digamos. Sí, por el tema. Claro. Sí. Y no mucho más. Y no mucho más. Bueno. No. Aira está entrando ahora, Aira. pero ha tardado mucho en entrar. Ajá. Pero a Aira se lo conoce. Sí. A Manuel Puig lo conocen, ¿no? Ya nadie se acuerda. A Manuel Puig lo conocían, pero sobre todo lo conocieron retrospectivamente un poco, a partir del beso de la mujer araña. Entonces se Por la pusieron- película, el musical, por la el Broadway, película, sí, ¿no? sí. Entonces, de ahí lo recuperaron. Capaz que nadie logró tanto como Manuel Puig, digo. No. Película, Ajá, musical. ajá. Sí, sí. Impresionante. Ujú. Capaz que hoy ya ni se acuerdan más, no sé cómo Es posible, es posible. Se lo recordará acá Manuel Puig, tal Man- vez tampoco. Que digan, no Manuel Who. Manuel, ¿cuánto? Sí. Bueno, gracias por haber venido. Muchísimas Esperemos que gracias. vuelvas pronto. Me encantaría, yo lo sé. Esta es una de mis casas. Bueno, así me alegra que así lo tomes sí. y así lo es. Felicitaciones. Acuérdese, señores, Vivir entre lenguas, el nuevo libro de Silvia Molloy. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Gracias, Silvia. Uy, gracias a vos.